Seguimos con los elementos básicos para poder trabajar con vectores, con los conocimientos que necesitamos para poder trabajar. Ya hemos hablado de resultante, que era la fuerza que podía reemplazar a todas las fuerzas del sistema produciendo el mismo efecto. Entonces vamos a ver cómo se saca la resultante. En primer término, vamos a ir de lo sencillo a lo más complejo. En primer término, vamos a sacar resultante de fuerzas de igual dirección. En este caso, cuando tienen igual sentido o cuando tienen distinto sentido. Vamos a poner el ejemplo de igual sentido. Tengo una fuerza F1 y una fuerza F2 que tienen la misma dirección. Pueden coincidir o no las rectas de acción, no me interesa, pero bueno, en este caso coinciden las rectas de acción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una a continuación de la otra. Y voy del origen de la primera a la punta de la segunda y de esta manera obtengo la resultante de fuerzas que tienen igual sentido. ¿Cómo lo expreso matemáticamente? Como que el vector resultante es la suma de los vectores F1 más F2. O que el módulo de ese vector es la suma de los módulos de F1 más F2. ¿Qué pasa cuando tienen diferentes sentidos? Acá tenemos una fuerza F1 y una fuerza F2. En este caso tienen la misma recta de acción e inclusive el mismo punto de origen, ¿sí? O de aplicación de la fuerza. Ponemos una a continuación de la otra. Y vamos del origen de la primera a la punta de la segunda obteniendo la resultante. De esta manera, el vector resultante va a ser la suma de los vectores F1 más F2, porque los estoy sumando, pero el módulo de la resultante va a ser la resta de F1 menos F2. Fíjense que el resultado me va a quedar hacia la izquierda, en este caso indica negativo, porque en general usamos lo que va hacia la derecha como positivo y lo que va hacia la izquierda como negativo. Bueno, ¿qué pasa cuando queremos sumar fuerzas de distinta dirección? Tenemos dos métodos, el método del paralelogramo o el método de la poligonal. Bueno, vamos por el primer método. Tenemos dos fuerzas que son coplanares, que parten del mismo origen, ¿sí? O del mismo punto de aplicación, son concurrentes. Y lo que vamos a hacer es formar un paralelogramo cuyos lados sean paralelos a las fuerzas F1 y F2. De esta manera armé el paralelogramo. En este paralelogramo tengo dos diagonales, la que va de la punta de F1 a la punta de F2 o la que va del origen de las dos fuerzas al extremo opuesto. Esa es la que vamos a elegir para sacar la resultante. Esa va a ser la resultante de las fuerzas F1 más F2 en forma geométrica, en forma gráfica. Ahora el método de la poligonal. Acá tengo tres fuerzas coplanares y lo que vamos a hacer es lo mismo que hacíamos antes, que es poner una a continuación de la otra. Entonces ponemos F1, a continuación F3 o F2, es lo mismo porque la suma es conmutativa. A continuación F2 y unimos la primera que dibujé con la punta de la última y esa va a ser la resultante en forma geométrica por el método de la poligonal. Bueno, pero ahora lo quiero hacer en forma analítica. Para eso vamos a recordar algunas cosas que ustedes las saben, por supuesto. Y fíjense, le estoy poniendo algo que todos sabemos, todos hemos aprendido alguna vez, que es SOHCAHTOA. O sea, las definiciones de seno, coseno, tangente. El seno como cateto opuesto por dividido hipotenusa, el coseno como el adyacente por hipotenusa y la tangente como opuesto por adyacente. Cuando digo por, recuerden que estoy dividiendo según las reglas del sistema internacional. Bueno, acá tienen, por ejemplo, el seno, el coseno, la tangente, de la forma que nos indicaba este recordatorio SOHCAHTOA que nos dieron ahí. Pero vamos a tomar algunos triángulos para ver a qué me refiero con todo esto. Lo primero que localizo en estos triángulos, primero lo que veo es que son triángulos rectángulos, es decir, que uno de los ángulos tiene que ser recto. Y lo primero que vamos a localizar es ese ángulo recto. Localizando el ángulo recto, el lado opuesto a ese ángulo recto, que lo vamos a localizar en todos los triángulos, va a ser la hipotenusa. Se fijan cómo el lado opuesto es la hipotenusa. Y después, dependiendo del ángulo que yo tome, porque me quedan dos ángulos en cada triángulo, por ejemplo, tomando el que acabo de dibujar,
El que está al lado, el lado que está al lado es el cateto adyacente y el que está enfrente de ese ángulo es el cateto opuesto. Y así vamos viendo en los diferentes casos, de acuerdo al ángulo que yo tome, el opuesto es el cateto opuesto y el que está al lado del ángulo es el cateto adyacente. ¿Ven? Y de la misma manera lo podemos hacer en todos los triángulos que he dibujado. Esto tengámoslo claro, porque eso de que en la X es el adyacente, en la Y, no. Depende del ángulo que yo tome dentro de este triángulo rectángulo. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Vamos a ver el método de las componentes rectangulares. Yo tengo una fuerza. Y fíjense, si yo tomo dos direcciones cualesquiera, que las elijo porque se me ocurre, por ejemplo, estas direcciones A y B, yo podría dibujar un paralelogramo donde esta fuerza es la diagonal, dibujando una paralela A que pasa por la punta de B y una paralela B que pase por la punta de A. Fíjense qué es lo que he hecho. Y de esta forma, al formar el paralelogramo y siendo F la diagonal, yo puedo asegurar que el vector F de A más el vector F de B me da por resultado el vector F. De todos los pares de direcciones posibles que son infinitas, hay dos que me convienen. Las dos que me convienen es la horizontal y la vertical. ¿Por qué? Porque puedo formar un triángulo rectángulo. Justamente en este caso el paralelogramo va a ser un rectángulo. Entonces de esa manera me quedan formados dos ángulos rectángulos. Y fíjense cómo los lados de ese paralelogramo rectángulo, en este caso sumados, me van a dar el F. ¿Cómo lo tengo acá? Yo podría conocer el ángulo alfa o podría conocer el ángulo beta, me da lo mismo. Pero ¿qué es lo que me dice acá? Que f de x, la componente en x, va a ser f por el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque el coseno de alfa, fíjense en el triángulo, era cateto adyacente dividido hipotenusa. El adyacente es f de x y la hipotenusa es f. Por lo tanto, al despejar f de x, me queda f por el coseno de alfa. Si lo hubiera tomado con respecto al ángulo beta, la componente f de x es igual al opuesto a beta. Entonces, en ese caso, lo puedo poner en función del seno, porque el seno de beta va a ser lo mismo que f de x dividido la hipotenusa, que es f. Y f de x sería f por el seno de beta. Si lo que queremos calcular es f de y, con respecto al ángulo alfa, es el cateto opuesto, está relacionado con el seno, y de esa manera f de y me va a quedar f por el seno de alfa. Con respecto al ángulo beta, está relacionado con el cateto adyacente de ese segundo triángulo, y me va a quedar f por el coseno de beta. Bien, entonces utilizando esto que acabamos de recordar, podemos ver cómo sacar en forma analítica la resultante. Para ello tomamos tres vectores cualesquiera. Y tomamos ahora sí los vectores F1, F2, F3, las direcciones X e Y que yo elegí, que son la horizontal y la vertical. Los ángulos los doy para dar un ejemplo numérico, no es que puede ser esto solamente, podrían ser cualquier otro, pero bueno, queremos hacerlo con un ejemplo numérico que creo que lo van a entender mejor. Entonces, de esta forma, yo voy a descomponer cada vector en el eje X e Y. El vector F1 no necesito descomponerlo porque está todo en el eje Y, y en el eje X su componente 0. Pero los vectores F3 y F2 sí los puedo descomponer. Justamente buscar esos dos vectores que sumados vectorialmente me dan F3 en este sistema ¿sí? De X e Y. Bueno, aquí tenemos las componentes. Si las queremos calcular, F3 de X, fíjense en ese triángulo que me quedó, el formado por los lados azules o la banda, va a ser el cateto adyacente, va a estar relacionado con el coseno, por eso va a ser F3 por el coseno de 53,1. Ahí tienen el valor que me quedaría. F3 de Y, que es la componente en Y del mismo vector F3, sería igual, están en el eje Y, pero sería igual al cateto opuesto del triángulo que acabamos de elegir, el formado por los lados, la banda y su opuesto.
me va a quedar menos F3 por el seno de 53,1. ¿Por qué le puse menos? Porque va para el lado negativo de las I. Recuerden que dijimos que lo que va para la derecha es positivo, para la izquierda negativo, y ahora le decimos lo que va para arriba es positivo y para abajo es negativo. Reemplazando por los valores me quedan menos 52 newton. Y hacemos lo mismo con el vector F2, pero ojo, en el vector F2 conozco otro ángulo, que no es el ángulo que forma el vector con el eje X, sino el ángulo que forma el vector con el eje Y. Utilizando este triángulo, que está formado por la vertical, la hipotenusa y este cateto opuesto que coincide con la componente en X, pasa lo mismo que menos F2 por el seno de 60. Fíjense, la componente en X es el cateto opuesto a ese ángulo. ¿Ven? En ese triángulo constituye el cateto opuesto. Y por supuesto la hipotenusa es F2 que vale 20 newton. Pero lo pongo negativo porque esa componente va para el lado negativo de las X. Reemplazando, tengo ese valor. Ahora me faltaría F2 de I, que en este triángulo, el de abajo, con este ángulo, va a ser el cateto adyacente, va a estar relacionado por el coseno. Y también lo pongo negativo porque va para el lado de abajo del eje Y. Y me queda menos 20 newton por el coseno de 60. Bueno, ¿para qué me sirvió esto? Fíjense que yo ahí taché los vectores F2 y F3. ¿Por qué? Porque si tengo las componentes, ¿para qué quiero los vectores? Es como decir, si yo tengo el número 5, pero tengo el 2 más el 3, ¿para qué quiero el 5? Ya no pongo el 5, pongo 2 más 3. O 1 más 4, o 2,5 más 2,5. O sea, si pongo los números que sumados me dan 5, ya no uso el 5, pongo ese par de números que sumados me dan 5. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces vamos a tachar los vectores de donde salió todo esto y ahora me van a quedar directamente las componentes que las calculamos recién. Y me quedan todos los vectores en el eje X o en el eje Y. Esto me sirve porque yo ya aprendí fácilmente a sumar vectores que tienen la misma dirección. Entonces, la R de X, ¿quién sería? 39 newton positivo en X menos 17,3 newton negativo. La resultante en Y sería los 30 newton que van para arriba menos los 10 que van para abajo menos los 52 que van para abajo. Y me quedan menos 32 newton. Es decir, fíjense cómo lo he ido simplificando al problema y ahora me queda una resultante en X y una resultante en Y. Recuerden siempre que las resultantes van reemplazando a los vectores, ¿sí? Produciendo el mismo efecto. Si yo tengo dos resultantes que son perpendiculares entre sí, ¿cómo puedo sacar la resultante total? Y formando el paralelogramo, en este caso un rectángulo, y la diagonal de ese paralelogramo va a ser la resultante total de todo el sistema. Pero resulta que justamente como se trata de triángulos rectángulos, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Y la resultante va a ser la raíz cuadrada de la componente r de x al cuadrado más r de y al cuadrado, en módulos, por supuesto. Entonces, cuando hago esto en módulo, la resultante me va a quedar como 38,6 newton. Y lo que me faltaría averiguar es la dirección y sentido de la resultante, porque recordemos que son vectores. Acá lo único que he logrado es sacar el módulo, pero no puedo dejar de dar la dirección y sentido, porque si no este ejercicio está mal. Si a mí me tomaran un ejercicio de este tipo y yo me quedo acá, voy a tener un tercio del puntaje de este ejercicio. Me están faltando dos partes muy importantes, dirección y sentido. Para sacar la dirección, tengo que averiguar el ángulo θ, por ejemplo. Y para eso, θ va a ser el arco cuya tangente es el cateto opuesto, que es R de Y, dividido el cateto adyacente, que es R de X. El R de Y era menos 32 newton y el R de X 21,7 newton. Esto me da menos 55,86 grados. O menos 55 grados, bueno, 51 minutos 36 segundos. Ojo con este menos, porque esto no me alcanza para determinar el sentido. ¿Por qué? Porque la tangente puede ser negativa en el cuarto cuadrante o en el segundo cuadrante.
Y para determinar el sentido, yo tengo que decir en qué cuadrante está. Sería lo mismo, me daría el mismo resultado si la resultante fuera para arriba, para el segundo cuadrante. Entonces, justamente diciendo en qué cuadrante está, yo voy a terminar de determinar el sentido de ese ángulo. La dirección la doy con el ángulo, con el cuadrante doy el sentido. Bueno, vamos a hablar ahora de otra fuerza importante, que es la fuerza peso. La fuerza peso decimos que es una fuerza activa. ¿Por qué es activa? Porque no depende de las otras fuerzas que actúen sobre el cuerpo. El peso lo ocasiona la Tierra en la atracción que produce sobre cualquier cuerpo que tiene masa o simplemente porque dos cuerpos que tienen masa se atraen. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos los principios de Newton, el principio de gravitación universal. Para eso también es importante conocer el centro de gravedad en objetos rígidos. Los objetos rígidos son los que no se pueden deformar, los que siempre tomando un segmento con dos puntos de estos objetos nunca va a cambiar la medida de ese segmento. Bueno, el centro de gravedad es un punto por donde pasa la recta acción de la fuerza peso. O sea, nos viene bien para dibujar la fuerza peso. Para ciertos fines se puede considerar que todo el peso del cuerpo está concentrado en él. Entonces nos viene bien justamente por esto. Y puede estar ubicado dentro o fuera del cuerpo. ¿Cómo es esto? A ver, veamos. Si el objeto rígido es simétrico y homogéneo, por ejemplo, un prisma, esto podría ser, no tiene por qué ser plano, puede ser un prisma, justamente el centro de gravedad va a ser el centro geométrico de ese prisma. Si fuera algo plano, como un sobre, el centro de gravedad también lo puedo sacar simplemente uniendo el punto que forman las diagonales y ese va a ser el centro de gravedad y ahí voy a dibujar el peso. Ahora fíjense en este caso, donde yo lo que he dibujado es una rosca. Si nosotros trazamos dos rectas que se unan desde los bordes de opuestos o dos diagonales, podríamos decirle, de ahí va a salir el peso, o sea, ese centro va a ser el centro de gravedad. Y fíjense que está fuera del cuerpo, porque no pertenece al cuerpo, esto es hueco, pero podemos dibujar el peso en ese punto. Si el cuerpo fuera rígido y asimétrico, o bien no homogéneo, como un celular, cualquier cosa que no tenga los pesos distribuidos en forma homogénea, este cuerpo cualquiera, lo que voy a hacer es tomar una soga con un hilo con un cuerpo pesado. ¿Por qué? Porque yo cada vez que cuelgue un cuerpo pesado de un hilo, siempre eso va a dirigirse hacia el centro de la Tierra. Va a tener una dirección que siempre es la dirección vertical. Entonces yo lo cuelgo y voy a pasar sobre el cuerpo con un lápiz, voy a poder dibujar cuál es la dirección vertical. Después, ven la que me quedó dibujada acá. Tomo otro punto cualquiera del cuerpo, lo hago colgar libremente con este cuerpo vertical, con esta dirección vertical que me da este peso, y también voy a dibujar esta línea vertical en este caso, y el punto donde me van a coincidir esas dos líneas que dibujé va a ser el centro de gravedad del cuerpo donde voy a poder dibujar el peso. Bueno, después decimos, estamos hablando todas de definiciones, todos de elementos que necesito para empezar a trabajar. Un cuerpo libre, ¿qué es un cuerpo libre? Obviamente lo opuesto a un cuerpo libre es un cuerpo ligado. A un cuerpo no libre es un cuerpo ligado. Es aquel que no está ligado con otros cuerpos y que puede desplazarse arbitrariamente en el espacio. Por ejemplo, un meteorito que se desplaza arbitrariamente en el espacio sin encontrarse con nada en su camino ni nada cerca, ese va a ser un cuerpo libre. Vínculo. Esto ya estaríamos hablando del opuesto. Si un cuerpo no está libre, es porque está ligado o está vinculado. Se denomina vínculo o ligadura a todo lo que restringe el desplazamiento de un cuerpo en el espacio. Por ejemplo, que este meteorito se encuentre con otro cuerpo celeste y le va a restringir su movimiento. ¿No es cierto? Entonces, a esto le vamos a llamar vínculo. Hay diferentes tipos de vínculos. La fuerza o carga sobre el vínculo
es diferente a la reacción del vínculo, porque el cuerpo hace una fuerza sobre el vínculo. Por ejemplo, este meteorito va a hacer una fuerza sobre el cuerpo que le privó del movimiento, que se puso en su camino. Esto va a ser directamente la fuerza o carga sobre el vínculo. Pero este vínculo va a ser una reacción sobre el meteorito que va a hacer que éste no se siga moviendo libremente, justamente por el principio de acción y reacción. La fuerza o carga sobre el vínculo y la reacción de vínculo son dos fuerzas que van a tener la misma dirección, el mismo módulo, sentido contrario y van a estar aplicadas en diferentes cuerpos. Una va a estar en el vínculo y otra va a estar en el cuerpo que está vinculado. Una va a estar en el meteorito y la otra va a estar en el otro cuerpo que impidió su movimiento. La intensidad y o dirección o sentido de las reacciones de vínculo dependen siempre de las otras fuerzas. Y acá van a venir los problemas de estática. Descubrir cuáles son las reacciones de vínculo, que van a depender de las otras fuerzas justamente. La reacción de vínculo está dirigida en igual dirección y sentido opuesto al desplazamiento que se ha impedido. Fíjense, esta reacción está dirigida en igual dirección y sentido opuesto al desplazamiento que se impidió mediante este vínculo. Por ejemplo, yo estoy sentada, mi vínculo es la silla. La silla hace una reacción de vínculo sobre mí, ¿sí? ¿Y hacia dónde va? Va vertical hacia arriba, porque impide que yo me caiga hacia abajo. Entonces, justamente de eso estamos hablando cuando hablamos de estas reacciones de vínculo. Las fuerzas que no son de vínculo se llaman fuerzas activas porque no dependen de otras fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Nosotros vamos a trabajar con dos fuerzas activas fundamentalmente, que es la fuerza peso, que no depende de las demás, depende de la tierra y del cuerpo, de la masa de la tierra, la masa del cuerpo, nada más, y no le importa que otras fuerzas estén actuando sobre este cuerpo. O una fuerza exterior F que la hace otro cuerpo y a la cual no le interesa que este cuerpo esté ligado o no. Por ejemplo, qué sé yo, un tractorcito que está llevando detrás una carretilla. Al tractorcito, que está haciendo el máximo de la fuerza que le permite su motor, no le importa que yo en la carretilla le ponga peso, no le ponga peso, tenga más, las ruedas con más rozamiento o menos rozamiento. No le interesa nada de eso. El tractor está haciendo una fuerza que es independiente de las fuerzas que hay sobre la carretilla, sobre esa carretilla que está llevando. Puede que la mueva o no, eso será problema de lo que tenga la carretilla. El tractor hace la fuerza independientemente. Esa, por ejemplo, también sería una fuerza activa. La fuerza peso, como acabamos de decir, es una fuerza activa porque no depende de otras fuerzas que actúan sobre el cuerpo y se lo suele simbolizar con la letra W minúscula. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo que dice sistema cuerpo pared hombre. Uy, a ver cómo es este ejemplo. Yo tengo un hombre que está empujando un cuerpo sobre la pared. Si nosotros tomáramos el cuerpo como el cuerpo a analizar, ese cuerpo cuadrado recibe una fuerza F que hace el hombre, que es una fuerza activa. Pero a su vez la pared le impide que se mueva hacia la derecha, por lo tanto tiene una reacción de vínculo. Ese cuerpo también tiene un peso, que es una fuerza activa. Pero yo veo que debido a esta fuerza que está haciendo el hombre, no se mueve hacia abajo por ese peso. Por lo tanto, tiene que haber otra fuerza hacia arriba, que va a ser la fuerza de rozamiento, que impide que este cuerpo se caiga hacia abajo. Entonces, bueno, ahí vemos cómo están actuando en este caso dos fuerzas activas y dos reacciones de vínculo. Pero vamos a verlo un poquitito con más detalle. Acá tienen todas las fuerzas que yo estoy hablando, ¿no es cierto? Esa fuerza que hace el hombre sobre el cuerpo sería una fuerza activa. La que hace el cuerpo sobre el hombre. Bueno, acá no nos interesa el hombre en particular, pero esto sería un principio de acción y reacción. La que hace el cuerpo sobre la pared es una fuerza activa. La que hace la pared sobre el cuerpo es un vínculo, es una vínculo. Bueno, y vamos a trabajarlo un poquito más para no asustarnos. El primer vínculo que vamos a ver es una superficie lisa o apoyo, plano, curva, ¿sí? Sin rozamiento. Y la reacción que produce esta superficie de apoyo se llama normal.
La dirección es normal a las superficies de los cuerpos en su punto de contacto y el sentido contrario al movimiento que impide. A ver, si yo tengo este cuerpo, la normal que la produce el suelo sobre el cuerpo, ¿se dan cuenta? Es perpendicular a esa superficie de apoyo y va hacia arriba porque impide que el cuerpo se caiga hacia abajo. Acá, ¿qué es lo que sucede? Normal a esta superficie, la normal sería la perpendicular a la tangente. Entonces, justamente eso me va a dar la dirección de la normal y va hacia arriba, hacia el lado izquierdo, porque es la dirección, digamos, contraria a donde se caería el cuerpo si no estaría apoyado. Acá tenemos, por ejemplo, este cuerpo que está apoyado sobre dos superficies. Fíjense cómo serían las normales, ¿sí? Esta que va hacia arriba y hacia la derecha y esta que va simplemente hacia arriba. Siempre perpendicular a la superficie de apoyo, el sentido es contrario al movimiento que impide. En este caso, justamente, ¿qué es lo que sucede? La normal, la superficie de apoyo es la pared. Por lo tanto, la normal va a ser horizontal y hacia la izquierda. ¿Sí? Esa fuerza que hace la pared sobre el cuerpo, lo que recién llamábamos fuerza de vínculo. Muy bien, superficie rugosa. ¿Qué pasa si yo ahora quiero hacer un movimiento sobre una superficie rugosa? Restringe dos movimientos. Uno en forma normal, uno que me da la normal, y otro tangencial, que es la fuerza de rozamiento. La dirección es tangente a las superficies de contacto y el sentido contrario al movimiento que impide. Si no hay intención de moverlo, nosotros solamente nos encontramos con que esta reacción es la normal. Pero cuando tengo intención de moverlo, ¿qué va a pasar? Por un lado va a aparecer la normal y por otro lado una fuerza de rozamiento, estático en este caso, se los adelanto, que impide que se mueva el cuerpo hacia la derecha. Está impidiendo que se mueva, entonces aparece esa fuerza de rozamiento. En este caso, el caso que habíamos visto antes, yo que dije, en forma horizontal, la fuerza que hace el hombre está equilibrada, fíjense, tengo la resultante y la equilibrante, con la normal que realiza la pared. Pero la fuerza peso no estaría equilibrada, pero sí está equilibrada con la fuerza de rozamiento que es tangente a la pared y al cuerpo y va hacia arriba. Fíjense, acá tendrían todo este sistema completo. Bueno, hay otro vínculo que se llama tensión. Este vínculo va a aparecer cada vez que da un hilo flexible e inextensible, un hilo, una cadena, lo que sea, que sostiene a un cuerpo. No permite que el cuerpo M se aleje en la dirección AM. Justamente lo está sosteniendo y el movimiento que impide es el de la dirección AM. Por lo tanto, siempre va a tener la dirección de esta soga que impide el movimiento y el sentido contrario al movimiento que impide. En este caso, hacia el punto que sostiene la soga, el punto A. La reacción de vínculo se llama tensión, es la dirección del hilo y el sentido hacia el punto de suspensión. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde tenemos varias sogas. En realidad, la tensión que está actuando sobre el semáforo es la T3, que es vertical y hacia arriba. Si nosotros tomáramos como el cuerpo de análisis el punto O, que sería el punto donde confluyen las tres sogas, y ahí T3 lo está tirando hacia abajo, T1 lo tira hacia arriba y hacia la izquierda, y T2 estaría haciendo la tensión hacia arriba y hacia la derecha. Y acá también los dejo para que ustedes analicen qué pasaría en el punto A o qué pasaría en el cuerpo que quieren levantar del camión. Son dos cosas diferentes. Y por último, tenemos este vínculo especial que es la charnela cilíndrica. Uy, qué palabra tan difícil. Pero fíjense que charnela es un cojinete, gozne, bisagra. Yo lo voy a leer y después les voy a decir qué es para que lo vean más fácil. Es un perno que uno
o dos cuerpos, que une uno, dos o dos cuerpos y permite que uno de ellos, une dice ahí, que uno de ellos o los dos giren. En este caso, el extremo A del cuerpo no puede desplazarse en ninguna dirección perpendicular al eje de la charnela. A ver, ¿qué sería esto? Una bisagra. Una puerta tiene una bisagra. Entonces, la bisagra, ¿sí? Lo que me permite es que la puerta se mueva horizontalmente hacia un lado y el otro, pero no me permite que vaya hacia arriba o hacia abajo. Entonces, una bisagra sería como una charnela, sería como una puerta, esto que está dibujado como una puerta que yo la miro desde arriba. Y el punto A sería la bisagra. Fíjense cómo la puerta la puedo mover para un lado y para el otro, pero no la puedo mover en forma perpendicular. ¿No es cierto? No la puedo traer hacia mí ni alejar de mí, si lo que estoy mirando es la puerta desde arriba. Entonces, de esta manera, no sé exactamente cuál es la dirección. Entonces, a esta dirección de este vínculo R, esta reacción de la charnela, le voy a poner cualquier dirección que esté en este plano, en el plano donde se puede mover la puerta. ¿No es cierto? Dirección cualquiera perpendicular al eje en el plano XY. Como general, se conoce el ángulo alfa o lo voy a averiguar de alguna manera, ¿sí? En general, digamos, no se conoce el ángulo alfa, pero tendré que averiguarlo en el ejercicio de estática. O lo que puedo hacer en este ejercicio de estática, que son ejercicios que vamos a ver en esta unidad, es encontrar las reacciones de vínculo, el Rx y el RDI, y conociendo estas dos reacciones perpendiculares, podré conocer la reacción por el teorema de Pitágoras. Y acá tienen diferentes ejemplos de bisagras o charnelas o cojinetes, como le quieran llamar.